ustedes van a tener que entregar para su examen, uno, tener todo su carta de editor enviada, ¿sí? Y ya supongo que ya eso lo tenemos controlado. Y lo segundo es su artículo de revisión. El artículo de revisión no es un capricho, sino que es parte de su protocolo de tesis que viene después. Si ustedes tienen hecho su artículo de revisión, ya tienen listo su introducción, su marco teórico, sus referencias bibliográficas, solo les va a quedar de concentrarse en metodología, básicamente. Ya van a tener listos sus protocolos. Pero como ustedes dedican mucho tiempo a todas las otras materias, ¿cierto? Cirugía, pediatría, epidemiología, neurología, neurocirugía y todas las demás guías, entonces no dedican tiempo a esto y quieren estudiar el día anterior al examen, ¿no? Entonces tienen que dedicarle tiempo. El artículo de revisión no se va a poder copiar y pegar. Les vamos a dar el Turnitin para que lo suban. Ustedes van a tener que ver su Turnitin. Y si ustedes han copiado y han pegado, les daremos un Turnitin monstruoso. 80-90% de Turnitin y ustedes se van a asustar y ni siquiera lo van a traer. Pero igual, nosotros lo vamos a ver porque tenemos el ejercicio. Entonces, sí es importante que le dediquen tiempo. Investigación se hace investigando, con tiempo. Conclusión. Yo encontré, yo siempre les dije que ustedes deben construir una tabla. Una tabla que es la recomendación para que ustedes puedan hacer su cálculo del tamaño de muestra. Sea que su diseño sea transversal, o casos y controles, o cohorte, yo les sugerí que ustedes construyan una tabla que se denomina factores de riesgo y aquí el riesgo. Entonces acá ponen sus factores de riesgo, 10 factores de riesgo, lo que ustedes consideren, y acá ponen el riesgo, OR, RR, etc. ¿Sí? Entonces fácilmente ustedes van a poder con eso saber cuáles son sus variables más importantes de estudio y qué OR o riesgo tienen, RR. Otra vez la pregunta, doctor, ¿cómo hago esa tabla? ¿De dónde lo saco? ¿De dónde saco esa tabla? No la puedo inventar. Lo saco de la bibliografía. ¿Okay? Entonces, con estos dos elementos es todo lo que necesito para calcular el tamaño de mi muestra. Lo demás la fórmula lo da. P menor a 0.05. Poder 80%. ¿Sí? Z de alfa 1. No me acuerdo ahora. 1.92 creo que. Son constantes que están en la fórmula. Ustedes solo necesitan estas dos. Con estos dos elementos calculan su tamaño de la muestra. El OR, ¿cómo se interpreta el OR? Si decimos que la proporción de expuestos y no expuestos en casos sobre la proporción de expuestos y no expuestos en controles es una fracción, si el numerador es mayor que el denominador, ¿cómo va a dar el resultado? Mayor de 1. Si el numerador es mayor que el denominador, el resultado va a ser mayor de 1. OR mayor de 1 es riesgo. Entonces, esos resultados se interpretan de la siguiente manera. OR mayor de 1 se habla del factor de riesgo. OR menor de 1 se habla del factor protector. OR de 1 es neutro, no significa nada. Mientras más alto sea el OR, mayor de 1, mayor la fuerza de asociación. Entre 1 y 1.4 o 1.5 es marginal, es una zona gris. Arriba de 1.5 ya empieza a tener color. 1.9 es interesante. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues, si ustedes logran alcanzar un OR de 2 o de 3, felicitaciones, ¿no? Perfecto, su estudio dio positivo. ¿Okay? Una cosa importante. Si el OR en la bibliografía me dice 3, ustedes bájenle un poco en su cálculo del tamaño de la muestra. Le pueden poner OR2. ¿Por qué hacemos esta maniobra? Porque si ustedes consideran OR3 y le sale en su resultado 2.8, que es muy bueno, 2.8 no alcanzó el 3, su estudio es negativo. No alcanzó porque cuando yo calculo el tamaño de mi muestra, estoy diciendo
yo asumo que para una fracción de exposición del 20%, para un poder estadístico del 0.8, para un OR mínimo, que yo voy a alcanzar de 3, necesito 250 pacientes. Pero si no alcanzo el 3, mi resultado dio negativo. Por eso es que siempre le estamos bajando. ¿Ok? Entonces, el OR de la coreografía traten de bajar un poquito más, como para que no haya ningún problema. Si le da 2.5 y dijeron 2, dio positivo. ¿Se entendió? Ok, muy bien. Entonces, ahí estamos. OR mayor de 1, OR menor de 1 y OR alto. Ahora, ¿cómo interpretamos en la parte clínica eso? ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejemplos prácticos. Agarren un papel y lo van a hacer. Voy a dar medio minuto y después uno de ustedes, no voluntario, va a pasar a hacerlo acá. A ver. Supongamos que estamos estudiando pacientes con amputación de pie diabético. ¿Ok? En un estudio se encontró sobre 250 pacientes con amputación. 190 tenían hemoglobina alta y 60 hemoglobina glicosilada normal. Y de 500 pacientes sin amputación, 200 tenían hemoglobina glicosilada elevada y 300 no elevada. Calcule el riesgo. Voy a repetir. En un grupo de pacientes, en un hospital, se encontró pacientes con amputación y pacientes sin amputación. 250 pacientes amputados, 500 pacientes no amputados. Se evaluó el factor de exposición, hemoglobina glicosilada elevado. De los 250 pacientes amputados, 190 tenían hemoglobina glicosilada alta y 60 tenían baja o normal. De los no amputados, 200 tenían hemoglobina glicosilada alta y 300 baja o normal. Pregunta 1, señale el riesgo, y pregunta 2, señale la relación caso-control. Ok, 30 segundos para que hagan ese cambio. ¿Ya lo tienen? Dos veces lo repetí. ¿Terminaron? La pregunta 1 es evalúe el riesgo y la pregunta 2 es señale la relación caso-control. ¿Qué debemos hacer? Debemos construir una tabla de 2×2 para jugar 3 en línea, 3 en raya o tabletín. Ya hemos dicho que en las columnas aquí va el evento de estudio y en las filas va el factor de exposición. ¿Cuál es el evento de estudio? Amputación de pie diabético. Con amputación, sin amputación. Con el factor de exposición, sin el factor de exposición. Positivo, positivo, negativo, negativo. Tienen que tener esa tabla, tienen que verificarla porque si no pueden sacar relaciones equivocadas. Los positivos van juntos, los negativos van separados, como se darán cuenta. ¿Ok? Muy bien.
¿Cuántos con amputación hay en total? 250. ¿Cuántos sin amputación hay en total? 500. ¿Cuál será la relación caso-control? 1 a 2, o sea, 2 controles por cada caso. ¿Sí? ¿Se entendió? Si hay 250 y hay 500 controles, la relación es 2 controles por cada caso. Es obvio, ¿no? No requiere ninguna otra operación, creo. Muy bien. Ahora que ya tengo mis totales, quiero saber, de los que se amputaron, ¿cuántos tenían hemoglobina glicosilada alta? A ver, antes de que me digan las cifras, de aquí ustedes tienen que interpretar, porque ahí siempre se equivoca. ¿Cuál es el factor de exposición positivo y negativo? El factor de exposición positivo es aquel que está relacionado con el aumento del riesgo. ¿Qué está relacionado con el aumento del riesgo? ¿Hemoglobina glicosilada alta o baja? Alta. Eso pregúntense cuando tengan dudas. Muy bien, ¿cuántos son acá? 190. ¿Y cuántos? No, 60, ¿no? La diferencia automática. ¿Sí? ¿Cuántos de los que no tienen una amputación? 200. ¿Y acá? 200. Si yo sé la fórmula, digo que A por D sobre B por C, ¿no? ¿Sí o no? Ya les enseñé eso al principio. A por D sobre A por D sobre B por C. ¿Cuánto da eso? ¿El OR cuánto da? 475. Muy bien. Ok. Ahora lo más importante que quiero que me digan es la interpretación de eso. La interpretación clínica de eso. ¿Ok? ¿Qué significa ese OR 475? A ver, ahí atrás. Tú. La primera conclusión es que factor de riesgo. Es obvio, está arriba de 1. Ahora quiero que lo interpretes. ¿Acá qué era? Acá era hemoglobina glicosilada y acá era hemoglobina glicosilada baja o normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cosa es decir los números, otra cosa es la interpretación clínica, que es lo que más me interesa. ¿Cuál es la interpretación clínica? ¿Cómo se interpreta en esta tabla de 2×2? Primero, la población o el tener hemoglobina glicosilada alta aumenta el riesgo de qué? De tener amputación. ¿En cuánto? 4.7 veces. ¿En relación a quiénes? Okay. Eso es completa la interpretación clínica. ¿Okay? De nuevo, la población con el factor de exposición tiene un riesgo de tanto de desarrollar el evento de estudio en relación a aquellos que no tienen el factor de exposición. En este caso significa que los pacientes con hemoglobina glicosilada elevada tienen 4.7 veces más de tener amputación del pie diabético que aquellos que no tienen hemoglobina glicosilada alta. Esa es la interpretación clínica. ¿Ok? ¿Quedó claro? Obviamente el OR es una medida puntual de asociación. Debe ir acompañado de su intervalo de confianza del 95%. Las medidas puntuales como 4.7, 3.1 sirven, pero no nos dan márgenes de seguridad. El margen de seguridad lo da el intervalo de confianza 95%, que en general debe contener al OR, ¿no? Por ejemplo, supónganse que la tabla dice que el intervalo de confianza del 95% va de 2.9 a 7.6. ¿Sí? Entonces, ¿está contenido el 4.7, sí o no? Sí. Y puede ser tan bajo como el 2.7 o puede ir tan alto como el 7.6. Si la población, supónganse que era de 2.000 pacientes, yo agarré los primeros 750, supónganse que agarro otros 750 y me va a dar un valor diferente a este, pero va a estar entre este valor y este valor. ¿Sí? En el 95% de la dosis. Eso que ese es un valor puntual, pero un intervalo es mucho más flexible. ¿Sí? Y me da márgenes de seguridad importantes. Ok, además, si el intervalo de confianza no atraviesa la unidad, ¿sí? eso me indica que es significativo. 2.9, 7. ¿Atraviesa la unidad? No. Por lo tanto, es significativo estadísticamente. ¿Cómo no atraviesa la unidad? A ver, porque parece que ahí hay dudas. Nosotros tenemos una línea, ¿sí se ve de ahí?
se ve? ¿Sí? Ok. Aquí está el 1. ¿El 1 qué es? Neutro. El OR1 que significa nada, ni riesgo ni protección. Okay. Mientras más avance el OR en esta dirección, más fuerte será la asociación. ¿Sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Y mientras esté entre 0 y 1, se llamará factor de protección. Se llamará factor de riesgo. ¿Ok? Si mi OR me da 3.2, está acá, 3.2, ¿sí? Pero mi intervalo de confianza va entre el 0.9 y el 5.2, 0.9 y el 5.2, ¿atraviesa la unidad, sí o no? Atraviesa la unidad. Si atraviesa la unidad es no significativo. No significativo. ¿Ok? Si es solo positivo, es significativo. Si es solo negativo, si es entre 0 y 1, es significativo. Pero si atraviesa la unidad, el P deja de ser significativo. Y obviamente aquí debería ser un P, junto con esto va el valor P, y el P debería ser por lo menos 0.031. O sea que yo sé que es significativo, aunque no esté ahí en la tabla, porque estoy mirando el intervalo de confianza. ¿Entendió eso? ¿Sí o no? ¿No? Ok, a ver. La unidad es neutro, ¿no es cierto? Al lado derecho de la unidad están los positivos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, etc. Entre el 1 y el 0 están los que no son factores de riesgo, están los factores de protección. 0.001, 0.002, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, hasta 0.99. ¿Sí? Ahí estamos. Okay. Yo puedo encontrar un OR riesgo o protector, ¿no es cierto? Supóngase que yo encuentro un OR protector. Yo encuentro un OR de 0.3. ¿Sí? 0.3. ¿Dónde estará eso? Y aquí está el 0.5, por acá estará el 0.3. ¿No es cierto? 0.3. ¿Sí? Pero yo quiero saber su intervalo de confianza. Su intervalo de confianza del 95% va a ir entre 0.1 y 1.1. 0.1 va a estar acá y el 1.1 va a estar acá. 0.1. ¿Ese intervalo atravesó o no la unidad? Sí. Por lo tanto es no significativo. ¿Se entendió? Entonces siempre que atraviese la unidad, sea de uno o del otro lado, pierde significancia. ¿Sí? Pierde significancia. Doctor, ¿con atravesar la unidad se refiere de 1 a 2? No, de 1 a 2 nunca atraviesa la unidad, porque el 1 y el 2 están por arriba del 1. De 0 a 1. Claro, siempre que pase el valor, este valor que está acá, que es el 1, siempre que pase ese valor que es el 1, de un lado o del otro lado, entonces significa que atravesó la unidad. Comprende la unidad. ¿Entendió? Por ejemplo, el 0.1 y el 1.1, ¿está incluido el 1, sí o no? Sí. Si atravesó el 1, pierde significancia. Automáticamente. Si puede hasta el 1. Normalmente va hasta el 0.9 se puede considerar significativo. Ya con el 1 rosa en la no significativa. Incluido el 1 ya no hay significativo. Ok, vamos a ver otro ejemplo. A ver. Este es fácil, aclaren todos. ¿Ya? Se evaluó en una población pacientes con y sin cáncer de pulmón. Se comparó 200 pacientes con cáncer de pulmón y 200 sin cáncer de pulmón. De los que tuvieron cáncer de pulmón, 150 eran fumadores y 50 eran no fumadores. Y de los que no tuvieron cáncer de pulmón, al revés, 50 eran fumadores y 150 eran no fumadores. Calcule el riesgo y la relación caso-control.
¿Cuánto dio? Perfecto. ¿Todos se lo tuvieron? ¿Cuánto da? Relación 1 a 1, caso control y el riesgo. Fíjense que les pregunté riesgo y no les pregunté OR o RR, porque eso lo define el investigador, el diseño. La máquina, cuando saquemos el software, no sabe si es riesgo retrospectivo o es prospectivo. Solamente me da riesgo. El investigador decide si su diseño es retrospectivo será OR, si es prospectivo será RR, si fuera un estudio de cobro. ¿Entendió? Ok. 9 y da 1 a 1, ¿no? 200 contra 200. Un caso por cada control. ¿Ok? Bueno, eso es el cálculo de los ratios. Ya está claro eso. ¿Ok? Ya está claro y cómo se interpreta. A ver, digo la interpretación clínica del último ejercicio. No apuntaste, o sea, a ver acá, la interpretación clínica. Es que los pacientes que fuman van a tener 9 veces más riesgo de tener cáncer de pulmón que los que no fuman. Perfecto. Esa es la interpretación clínica. ¿Ok? Entonces ahora cuando lean un artículo y digan el OR es de 9, ¿qué significa eso? Ya saben interpretarlo claramente. Completo, así como lo acabas de decir. ¿Ok? Muy bien. Poco hemos avanzado en los estudios experimentales, pero quiero dar algunos conceptos que pueden ser temas de pregunta. Y los intervalos de confianza, ¿eso también te da la máquina? Sí, automático. El software te da el OR, el intervalo de confianza y el valor P, las tres cosas. Vamos a ver ejemplos de eso en la segunda parte del curso, cuando veamos análisis bivariable y multivariable. ¿Sí? Una tabla de contingencia, ¿qué tipo de análisis será? ¿Bivariable o multivariable? Tengo una variable, tengo otra variable. ¿Qué tipo de análisis es? Bivariable. Si solamente escribo una y otra por separado, es univariable y es descriptivo, ¿no? Yo quiero saber cuántos de los amputados son con hemoglobina baja y alta, eso es descriptivo nada más, univariable. Cuando junto una variable con otra, artificialmente estoy congelando al paciente, lo detengo en el tiempo y solo tomo dos de sus variables. En la práctica los pacientes no vienen así. En la práctica el paciente con amputación tiene hemoglobina alta y baja, pero también fuma, tiene cardiopatía, vasculopatía, hipertrigliceridemia, es sedentario, come mal, ¿cierto? Entonces en la práctica es el análisis multivariable. En lugar de que yo congele al paciente artificialmente y examine una con otra variable nada más, es interesante, es importante porque me sugiere una asociación. Pero en el análisis multivariable, básicamente lo que hace es determinar factores independientes, variables independientes, que influyen en el resultado de la enfermedad. Y como es conjuntamente, evalúa la influencia conjunta en el paciente. 10 variables actuando simultáneamente en el paciente. Eso se llama análisis multivariable. ¿Ya? Esa es la diferencia con el análisis bivariable. Ok. El estudio experimental típico se denomina ECA. ¿Sí? Que es ensayo clínico controlado aleatorizado. ¿Sí? ECA. ¿Ok? El estudio experimental, el paradigma de los estudios experimentales es el ECA. Hay unos que son cuasi experimentales, que no tienen grupo control, pero lo vamos a ver después eso. Ahora no voy a hablar de eso. ¿Okay? Voy a hablar de este que es el experimental. Cuando yo digo experimental, no me estoy refiriendo a conejillo de indias, no me estoy refiriendo al concepto popular de aprovecharse de la gente. En ciencia, experimento es cuando hay una intervención. Definición de diseño experimental es porque hay una intervención. ¿Ok? Intervención. Deja de ser observacional, en que el investigador solamente observa, y pasa a ser experimental. El investigador aplica un tratamiento, una técnica, una intervención, cualquiera que sea.
Ok, es entonces ensayo clínico. Si es clínico es porque hay pacientes, ¿no es cierto? Salud. Clínico es porque hay pacientes, si no sería subclínico o preclínico. ¿Qué ensayos preclínicos conocen ustedes? En modelos animales, roedores, conejos, dinosaurios, etc. Y en cultivos celulares. ¿Sí? Pero acá hablamos de ensayo clínico. Ensayo clínico. Controlado. Ya vimos la importancia del grupo control. O sea que hay un grupo que recibe la intervención y otro que no recibe dicha intervención. Controlado. Y la tercera característica es aleatorizado. Azar. Random. Por eso ustedes van a leer en el inglés randomized study, estudios randomizados. ¿Sí? Okay. Open label, phase 2, phase 3, ¿sí? Randomized study. ¿Okay? Se refiere al ensayo clínico controlado, aleatorizado. Los estudios clínicos pueden ser open, abiertos, o pueden ser blindados. Los abiertos son en el que todo el mundo conoce qué grupo recibe y no recibe la intervención. Los cegados o blindados es un mecanismo para disminuir sesgos, en el que muchas veces el paciente no sabe si recibe o no la medicación o la intervención. A veces el paciente y el médico no saben quién recibe uno y otro, es doble ciego. Y a veces hay triple ciegos, ni el paciente, ni el médico, ni el investigador principal o el coordinador. ¿Okay? Entonces, eso se llama cegamiento. O sea que los estudios pueden ser abiertos o cerrados o cegados, blindados. ¿Okay? Y el cegamiento o el blinding puede ser simple ciego, doble ciego, triple ciego. ¿Okay? Entonces estamos hablando de un estudio experimental en pacientes con grupo control, aleatorizado, y que significa que usa el random o el azar para asignar a los pacientes. Obviamente, si es experimental, ¿será prospectivo o retrospectivo? Es prospectivo. ¿Sí? Es prospectivo. Fíjense que el ECA tiene todo lo de cohorte más la intervención. ¿Sí? El ECA tiene todo lo que tiene el estudio de cohorte más la intervención. Si viene a mi consultorio el hijo de mi vecino y dice, doctor, yo quiero ingresar a su protocolo de estudio, soy su vecino, por favor, quiero entrar al grupo que recibe el medicamento. Acá, eres mi vecino. Pues te voy a meter al grupo que recibe, no al grupo que no recibe. ¿Cómo se llama eso? Sesgo. Ese es un sesgo. Para evitar los sesgos, ¿quién decide a qué grupo va? El azar, el random. ¿Sí? Por eso es lo aleatorio. ¿Ok? Para no caer en el error de que el resultado, la respuesta, el efecto obtenido está provocado por la población y no por la exposición o la intervención, usamos un grupo control. A uno le doy un tratamiento y a otro no le doy ese tratamiento, y veo si hay diferencias. Grupo control. ¿Se entendió eso? Entonces, este estudio, aunque imperfecto este diseño, es por ahora el paradigma de la evidencia, de la medicina basada en evidencia. ¿Sí? 2 o más ECA positivos hace que un tratamiento pase a ser estándar al día siguiente. Deje de ser investigativo. 2 o más estudios, ensayos clínicos controlados aleatorizados positivos, deja de ser investigativo y pasa a ser medicina estándar. ¿Okay? Muy bien. ¿Cuál es el diseño típico entonces de este tipo de ensayos? Tengo una población. Pensemos en esos pacientes con diabetes y queremos saber si los pacientes con diabetes
de más de 3-5 años, con un nuevo tratamiento que acabamos de descubrir, tienen menos o más amputación de pie diabético, supongamos, ¿sí? Entonces, ok, de la población, acá viene lo que se llama criterios de selección. Es decir, hay criterios de inclusión y criterios de exclusión. Muy bien. Pasan este primer filtro y me queda una población más pequeña. Será mi muestra. Muy bien. Luego la muestra tiene que pasar el siguiente filtro, que es la randomización. Es decir, la muestra va a ser asignado a uno de los dos grupos, grupo A o grupo B. ¿Sí? El grupo A recibirá la intervención y el grupo B recibirá el gold estándar o el mejor tratamiento disponible. Y yo voy a comparar R1 versus R2. Primero, ¿cuál de los dos grupos es el grupo control? ¿A o B? B. Grupo B, control. Control, ¿quién es control? El que no recibe la intervención. Ahora, aquí está criticado el placebo. En investigación clínica el placebo está cuestionado, porque se han cometido varios problemas éticos. Por ejemplo, una compañía X, Pfizer, en el año 2002-2003 descubrió un nuevo tratamiento para cáncer renal. Un tratamiento interesante, incluso con pastillas. Entonces dijo, bueno, voy a tomar 250 pacientes con cáncer renal, le voy a dar este nuevo medicamento y lo voy a comparar contra placebo, no darles nada. Entonces fue muy criticado en todo el mundo porque los pacientes con cáncer renal estuvieron 15 meses sin recibir ningún tratamiento, cuando hay otros tratamientos además del nuevo, interferón, etc. Había tratamientos, interleuquina 2, entre otras cosas. Entonces no puedo usar el placebo en personas privándolo de un tratamiento disponible. No lo puedo hacer porque éticamente no está permitido. ¿Okay? Entonces, población, pacientes, eso se llama ensayo clínico, controlado, grupo control. El grupo control debe recibir el besocortiquea o el mejor tratamiento médico disponible. Si yo estoy comparando un nuevo antibiótico para infección urinaria, lo compararé con las quinolonas, por ejemplo, ¿sí? El mejor tratamiento disponible. No puedo dejarlo sin tratamiento, ¿sí? Cuando se hizo la investigación de sífilis, hace pocos años, no hace mucho, duró 40 años esa investigación. ¿Sí? Empezaron, bueno, sífilis primaria, observaban sus complicaciones, sífilis secundaria, neurosífilis, a la mitad se descubre la penicilina. ¿Qué hicieron los enfermos? No, queremos seguir con la investigación, muriendo, 40 años después ya no quedó nadie. ¿No? Tenemos toda la descripción perfecta de la enfermedad. ¿A costa de qué? De privar de un tratamiento disponible, efectivo, a pacientes innecesariamente. Entonces, eso es un problema ético. Por eso es que el placebo hoy está muy cuestionado en ensayos clínicos. Solamente podría ser considerado cuando no hay ningún tratamiento disponible. Y aún así tiene que pasar por el comité de ética y tiene que reunir varios criterios. ¿Okay? Entonces, ¿quién asigna si va al grupo de intervención o al grupo control? El azar. ¿Sí? El azar, la randomización. ¿Okay? ¿Cómo se hace la randomización? Hay varias formas de hacer la randomización. ¿Sí? Una es jugando con el celular, por ejemplo. Puede ser randomizado. Entonces, hay programas, software que te dicen va al grupo A, al grupo B, al grupo A, al grupo B, etc. ¿Okay? Ahora, aquí hay otra más que se llama estratificación. Por ahí puede venir esa pregunta, pero yo puedo randomizarlo, pero puedo estratificarlo también. La estratificación es una técnica que se usa para disminuir los efectos espurios de las variables. Por ejemplo, supónganse que esta población son mujeres, y yo quiero ver mujeres con cáncer de mama. ¿Sí? Ok, reuní 250 mujeres con cáncer de mama. ¿Ok? Y le quiero dar el tratamiento nuevo versus el tratamiento estándar.
Ya randomicé. Al randomizarlo, disminuyo el sesgo, pero no lo elimino. ¿Ok? Pero, por ejemplo, supóngase que a este grupo de intervención fueron todas mujeres posmenopáusicas y a este grupo premenopáusicas. Y el tratamiento es con terapia hormonal. ¿Habrá diferencia en el resultado, sí o no? ¿Por el tratamiento o por la población? Por la población. Ok. En este grupo van los estadios 1 y 2, y a este grupo estadio 3 y 4. ¿La diferencia será por el tratamiento o por el estadio? Entonces, la estratificación lo que hace es balancear las variables de importancia en ambos grupos. ¿Qué significa eso? La estratificación dice: entró una mujer posmenopáusica acá, la siguiente va a entrar del otro lado, posmenopáusica. Entró una mujer acá con estadio 3, tiró una mujer con estadio 3 acá también. ¿Se entendió? De tal manera que yo no puedo decir que la diferencia entre R1 y R2 es por el estadio ni por el estado menopáusico, sino que es por el tratamiento. ¿Se entendió eso? O sea que lo que hace la estratificación es balancear el grupo de intervención y el grupo control con características similares en ambos grupos. Si no hago eso, es probable que yo tenga un resultado falso. ¿Sí? Tenga un resultado falso. ¿Y con qué se mide estos? ¿Con qué se mide? O sea, los otros se medían casos importantes, se miden con otros ratios. Muy bien, dependiendo de la variable, muy excelente pregunta. Depende de la variable de resultado. Volvamos el ejemplo de cáncer de mama. El nuevo tratamiento puede evaluar tasa de respuestas, porcentaje de que responden versus que no responden. Bien, entonces compara, aquí respondió el 85% y aquí respondió el 35%. Cuando son proporciones, uso diferencias, valores P para las diferencias de las proporciones. Pero podría evaluar supervivencia en meses. Yo quiero saber la supervivencia media de este grupo que recibe el tratamiento 1 a 24, 48 meses o 5 años es tanto versus la supervivencia de este grupo. Depende de la variable de resultado. Ahora, si quisiera evaluar riesgo, como ya es tiempo y es prospectivo, evalúo hazard ratio. El hazard ratio está acá, ¿sí? Ese es el que se suma posteriormente. Entonces, el endpoint o el resultado de un estudio clínico aleatorizado depende de la variable de estudio. Hay dos formas de evaluarla: medias y proporciones. Tú puedes evaluarla, por ejemplo, dice, el nuevo tratamiento da una media de supervivencia de 11.5 meses versus el grupo control de 4.5 meses. Cuando yo comparo 11 puntos contra 4.5 es un P altamente significativo. Esas son medias. Pero yo puedo también evaluar porcentajes, proporciones. Tasa de respuesta 85% versus 35%. Entonces, en investigación todo se resume en dos grandes grupos: medias o promedios, variables cuantitativas, y proporciones, variables cualitativas. Y de ahí surgen las famosas curvas de Kaplan-Meier, ¿no? Las curvas de Kaplan-Meier, ¿sí los han visto? Las curvas de Kaplan-Meier para supervivencias. Tienen que ser estudios prospectivos, lógicamente. Las curvas de Kaplan-Meier, esto lo vamos a dejar para el segundo examen, pero bueno, vamos a mirarlo. Dos tratamientos, tratamiento A y tratamiento B. La tasa de mortalidad fue esta en un grupo, en la otra fue así, y aquí está, ¿sí? Grupo A, grupo B. Valor P menor a 0.001. Grupo A, grupo B. Si yo miro así grupo A, grupo B, grupo A es el que recibió la intervención nueva. Su supervivencia al 50% está acá. ¿A cuánto? A los 12 meses. El porcentaje de pacientes está vivo. Y todavía están vivos a los 5 años, por decirte algo. En cambio, la mayoría de pacientes con el tratamiento B se murieron antes del año. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que se llama curva de supervivencia de Kaplan-Meier, ¿sí? Que se construye con hazard ratio. Ahí va el hazard ratio. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿están listos para el examen?
Ya saben las líneas prioritarias. ¿Qué pasa si alguien manda un artículo y está plagiado? O hace un protocolo y está plagiado. ¿Qué hay que hacer? Reportarlo. Lo reportamos. ¿Dónde lo reportamos? Con la Policía Federal, con los supervisores que están por ahí, los vigilantes. Llamamos a los autores no nos responden. ¿Ya? ¿Qué más hacemos? Ok, bueno, entonces ya saben lo que hay. ¿Okay? ¿Qué más? A ver. Ok, y lo otro que sí o sí tienen que saber definitivamente es su pregunta pico, peco, feo. ¿Okay? Nadie pasa esta primera parte si no sabe eso. Creo que hemos insistido sobremanera en lo que significa la búsqueda sistemática. Ustedes tienen que saber transformar cualquier pregunta clínica a una pregunta peco o pico. En general va a ser peco o peo para ustedes, ¿sí? Tienen que saberlo, eso es crucial. De la pregunta peco o peo, yo paso al DEX, ¿cierto? Del DEX paso al MESH. Del MESH paso a mi búsqueda con los entry term, ¿cierto? Los entry term. Entre los entry term es OR, todo lo que sea OR. ¿Sí? Cuando terminé de hacer los OR, entonces voy a la búsqueda avanzada. Y ahí es la primera sintaxis, AND. Segunda sintaxis, AND, si hay una tercera. Y eso me da una búsqueda sistemática. Cuando copian eso es la sintaxis que debe ir en su artículo de revisión. Yo agarro esa sintaxis y lo pongo en cualquier buscador y me da el número de artículos que ustedes han encontrado. Entonces, una de las características de la ciencia es que es replicable. ¿Sí? Si ustedes han hecho la búsqueda sistemática va a ser replicable, si no la han hecho no va a ser replicable. Entonces, muy importante eso. Esa pregunta es clave. ¿Por qué? Porque si no, ni siquiera van a poder hacer su protocolo, no van a poder hacer su búsqueda sistemática, no van a poder hacer nada. Entonces, eso lo hemos visto, se le ha dado, se le ha desarrollado, se le ha dado hasta el material, ¿cierto? El material de 7 pasos, ¿no? Sí lo han recibido, de la búsqueda sistemática. ¿No le han recibido lo de 7 pasos? Ahorita son los pasos. No lo pasó. Es que ustedes nunca escriben, por eso. Ok, a ver. Primero voy a localizar el archivo y ahorita me mandan un mensaje, ¿verdad? Porque yo tengo 20